Lacho Dives Romalen, muy buenas tardes a todos y a todas. Bienvenido a nuestro encuentro mensual de presentación de libros. Hoy nos reúne una obra fundamental para la memoria colectiva gitana y hablamos del deber de resistir, memoria y luchas del pueblo gitano. Tenemos el inmenso honor y el placer de contar con uno de sus autores, Nicolás Jiménez González. Bienvenido, Nicolás. Nice to meet you. Chávez Baktale. Qué placer de Gracias. tenerte aquí. Antes de comenzar la presentación del libro, me gustaría introducir a nuestro invitado, así que voy a leer su biografía. Nicolás Jiménez Gonzalo es licenciado en Ciencias Política y Sociología y tiene un máster en investigación educativa. Ha sido consultor de varias organizaciones gitanas españoles y profesor lector en la Universidad de Alcalá de la asignatura Gitanos de España, Historia y Cultura. Nicolás forma parte de una familia gitana tradicional, cuya rama paterna fueron nómadas hasta los años 60, en lo que huyendo del hambre y de la posguerra tuvieron que asentarse en Madrid. Por el lado materno, su familia residió en la misma casa de un pueblo manchego hasta donde les alcanzaba la memoria de sus mayores. Igualmente, después de eso se vinieron a Madrid huyendo de la miseria provocada por la guerra civil. Nicolás ha escrito una amplia variedad de artículos académicos y de divulgación en torno a la historia, la cultura y la idioma gitana. Es autor de Romanó y Romipen, Historia y Cultura del idioma del pueblo gitano. Es coautora de la Guía de Recurso contra el Antigitanismo. También es autor del método de aprendizaje del romanó Sarsan, que significa ¿cómo estás en romanó? Y Vivir contra el racismo. Nicolás tiene muchísimas publicaciones y también me gustaría mencionar que fue coeditor de Sastipenta y Roma, que es la desigualdad en salud de la comunidad gitana, y también ha participado en un libro colectivo, Rethinking Roma Resistance Throughout History, que significa repensar la resistencia gitana en la historia, un proyecto desarrollado de ERIAC. También es coautor de Resistencias Gitana, Anarquismo Gitano y también El deber de resistir, el libro que hoy lo vamos a presentar. Después de poder leer tu libro, Nicolás, me quedé muy impresionada porque encontré que este libro no solo difunde conocimiento, pero también es una mapa de resistencia que cruza frontera. He visto que habéis escrito sobre la realidades dura, como las leyes antirromaníes históricas, la esclavitud en Valaquia y Moldovia, que es actualmente Rumanía, y también es mi tema de doctorado, muy interesante. Os felicito que habéis introducido eso en el conocimiento español. También han escrito en este libro el horror del holocausto o Samudaripen, como se dice en romano, la represión de la antigua URSS, pero también muchísimas otras cosas importantes que lo vamos a discutir en la siguiente hora. Lo más valioso que me pareció, Nicolás, en vuestro libro fue el enfoque de la dignidad gitana, porque habéis mostrado cómo la diversidad y de la fuerza de nuestra comunidad continúa, cómo nuestras estrategias de resistir, de resiliencia, pues no han ayudado a sobrevivir el racismo estructural, que espero que me vais a contar, que me vas a contar más sobre esto. También veo que es una guía clara cómo combatir el racismo y también una hoja de ruta para nuestros aliados y aliadas. El libro se encuentra en Chalaparta, pero también lo podéis encontrar en cualquier librería cerca de vuestra casa. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros, Nicolás. Vamos a empezar con las primeras preguntas, si te apetece, ¿vale? A Sí. ver, esta pregunta es un tema que tanto tú como Silvia habéis explorado, escribido y trabajado muchísimo. Así que te voy a preguntar, ¿qué es para ti el antigitanismo estructural y cómo crees tú que impacta hoy la sociedad? No es solo una idea mía o de Silvia, es una definición que se ha ido generando entre mucha gente
y que ahora mismo pues es un concepto muy claro y que nos ayuda, es un concepto que ayuda a buscar soluciones, que esto es lo importante, porque no solo es que describa y se le ponga un nombre a un problema, sino que ayuda a encontrar soluciones. El antigitanismo es la forma de racismo específica que sufrimos la población gitana en cualquier lugar del mundo y es sobre todo un racismo institucional. Es decir, son las instituciones que gobiernan las que mantienen, sostienen, promueven, refuerzan y sobre todo no luchan contra este tipo de racismo. No estamos hablando de un racismo em, de calle, que también existe, que es un racismo cultural, pero este racismo cultural que se da en España a veces adquiere formas violentas y en España hemos vivido graves ataques racistas, progromos, eh, incendios de viviendas y incendios de barrios completos. Todos estos episodios los hemos visto, pero aún así, incluso estos pogromos han estado apoyados y permitidos y consentidos por las autoridades. Los cuerpos de seguridad no han intervenido, los alcaldes han animado a que salieran los vecinos a pegar fuego a las viviendas y de hecho fueron condenados en Martos y en Mancha Real. Esta es una historia que contamos, la historia de los programas la contamos en el otro libro, en el Vivir contra el racismo. Pero vamos, que básicamente la idea es poner el foco en donde están los problemas, que es en las instituciones, todas las instituciones. La institución educativa, que parece ser la panacea para curar todos los males, el ascensor social, que los niños gitanos vayan todos a la escuela, porque así es una traición total. De hecho, llevamos casi 50 años de democracia y los datos de fracaso escolar siguen siendo los mismos. ¿Por qué? Pues porque la institución escolar es racista, antigitana. Y esto es importante reconocerlo, porque una vez que lo reconocemos podemos ponerle remedio. Es como cuando uno está enfermo, ay, que me duele, que si vas al médico y el médico te dice, mira, es un resfriado, tómate un paracetamol, te curas. Pero si no hacemos un diagnóstico preciso, pues nos ocurre lo que está pasando. Ay, es que hay que trabajar con las familias. Entonces, vamos a hacer programas de seguimiento escolar. Y ahí están, se ha creado una industria ONGista, de ONGs extractivistas que viven de ese negocio, que se dedican a asustar niños para que vayan a la escuela y al final las cifras de fracaso siguen siendo las mismas y eso genera, a su vez, la exclusión social de la población gitana. De hecho, yo mantengo que actualmente el antigitanismo es mucho más grave que hace 40, 50 años, porque entonces había una esperanza, había unas posibilidades. Se acometieron planes de realojo, eh, se fomentó el asociacionismo, se Mm, hicieron una serie de cosas que en la actualidad vamos al contrario, no se hacen viviendas, con lo cual los barrios de realojo pues las familias las casas se van llenando de gente porque viven los abuelos, los ujú, padres, los hijos, los nietos y casi que los bisnietos. Tres, cuatro generaciones en un piso social de 60, 70 metros cuadrados. Esto es una barbaridad. Claro, si los propios payos tienen problemas para acceder a la compra o al alquiler de una vivienda, las familias gitanas es imposible. Cuando no puedes, no tienes una nómina, pues porque vives del mercadillo de venta ambulante, con lo cual no tienes una nómina.
nosotros, no sé si se ve por detrás, pero en estos momentos estamos de mudanza. El contrato de esta casa se nos acaba y hemos buscado otra de alquiler. Pues claro, las agencias te piden no solo las tres últimas nóminas y el contrato indefinido, sino que te hacen hasta un casting. Te tienen que elegir, que no quieren tener familias con hijos. Pues mira, es que nosotros queremos tener hijos. Nosotros en concreto tenemos cuatro. Claro, todo este tipo de cosas son barreras y todas esas barreras solo se pueden combatir desde el gobierno. Claro, cuando se hace un programa educativo en los que se interviene desde una asociación y fuera de la institución, pues apenas consigues nada, porque no consigues ningún cambio en la estructura. No puedes entrar prácticamente en los colegios salvo que te dé permiso la dirección, el equipo directivo, y entonces no, no puede. Realmente eso no es intervenir, es simplemente seguir cargando de culpas a las familias gitanas. Y las familias gitanas hacen un esfuerzo enorme. Eh, yo muchas veces que he dado charlas, he hecho formación a profesores, a maestros, maestras, y les suelo preguntar si ellas y ellos llevarían a sus hijos, teniendo la situación que tenemos ahora, que no vivimos en una situación posracial ni nada. Vivimos en una sociedad racista donde se odia las cosas gitanas. eh, y yo les pregunto, ¿ustedes llevarían a sus hijos a un colegio donde todos los profesores y profesoras, todos los maestros y maestras, el personal no docente son gitanos? Se horrorizan, no los llevarían, evidentemente, porque ellos como payos tienen miedo del racismo, pero no se dan cuenta que nosotros, las familias, estamos confiando y entregamos a nuestros hijos en manos de payos y payas. Claro, aquí no se ha hecho nunca una planificación de decir, bueno, tenemos un problema educativo, vamos a ponerle solución, vamos a dar becas a chicos y chicas gitanos que estén ahora en primaria, en secundaria, que tengan la intención de ser maestros y profesores. Y a la Mm, vuelta de 10 años vamos a tener 500, 600, 800 o 1000 profesionales de la educación gitanos y gitanas. Vamos a ver qué tal funciona. Yo creo que eso funcionaría porque claro, los maestros y las maestras son igual de payos que el resto de los payos. Y mm, por mucho que se crean que saben, no saben, no tratan a nuestros niños y a nuestras niñas con el mismo amor que tratan a los niños y niñas no gitanos, payos, cachos, como queráis. Claro, porque tienen en su cabeza, tienen todos esos miedos. A todos los maestros y a todas las maestras desde pequeñito les han dicho, cómete la sopa, que si no vendrá un gitano y te robará un gitanet. ¿Eh? Y entonces, claro, ese miedo los tienen ahí y lo proyectan, y entonces ponen menos atención a los niños y las niñas gitanas, y eso al final va generando ese desfase curricular, porque lógicamente nuestros niños desconectan, si no hay amor, no siguen. O sea, ¿quién puede entender que nuestros niños y nuestras niñas suspendan música, mm, suspendan inglés? Vamos a ver, que es que los gitanos y las gitanas tenemos, otra gente tiene otras cosas, pues mira, las personas de Kenia keniatas tienen facilidad para ganar carreras olímpicas de esas de 40 kilómetros. Ahora mismo no me acuerdo cómo se llaman, pero
tienen porque tienen una constitución muscular diferente. Eh, la gente negra de Estados Unidos juegan al baloncesto porque en todos los barrios negros hay canchas, pero es que además tienen una constitución que les favorece. Nosotros tenemos un oído especial para la música, y para el compás. Y esto también para el aprendizaje de idiomas. De manera que tú te vas a cualquier mercadillo de la costa. Yo he ido muchos años en Alicante, y tú te vas a Benidorm. En Benidorm, quien no haya estado, pues hay personas de todos los países. Y entonces tú ves a cualquier gitano, a cualquier gitana, voceando su mercancía en noruego, en holandés, que son idiomas minoritarios absolutamente, ¿eh? No te digo, por supuesto, en inglés, en alemán. Vamos, en inglés y en alemán le dicen el pronóstico del tiempo y le aconsejan dónde ir a comer paella, ¿eh? Claro, pero la escuela está tan mal diseñada que no motiva a esos aprendizajes. Y te digo la escuela, como te digo, la sanidad. La sanidad es un lugar mucho más amable, es de las instituciones más amables con las que cuenta el Estado. Recordemos que el Estado tiene el monopolio del uso de la violencia, ¿eh? Y que lo hemos cedido amablemente los ciudadanos, les dejamos que nos violenten, que nos peguen, que la policía pueda pegarnos, a cambio de que nos proteja, de que el ejército nos proteja de agresiones externas y la policía nos proteja de la comisión de delitos. Este es el acuerdo tácito entre la población y el Estado. Entonces, el Estado tiene el monopolio del uso de la violencia, por tanto, todas sus instituciones son violentas, te obligan a ir al colegio. Y una vez que entran, no puedes salir, tienes que estar a primera hora en matemáticas y a segunda en lengua. Tienes que estar 4 horas sentado y para ir al aseo tienes que pedir permiso. Esto es violentísimo. Pero de las más amables que tenemos, instituciones más amables que tenemos, es la sanitaria, ¿vale? Porque, bueno, pues nos ayudan y quieren salvar nuestra vida. Pues desde 2014 en España, que yo participé en aquella investigación, se hizo desde la Universidad de Alicante la encuesta de salud a población gitana, siguiendo el mismo cuestionario que se utiliza para toda la población, pero esta vez solo preguntando a personas gitanas. La primera pregunta era esta, ¿se dice usted gitana, un gitano? Sí, vale, pues a continuación se le hacía la encuesta. Y usted decía, pues no, pues no, ¿vale? Es así de sencillo. Y entonces se descubrió que había un desfase en la salud autopercibida, de manera que la población gitana española siente que tiene peor salud que la población general española más pobre. Claro, esto es tremendo. Entonces, se terminó esta investigación, se presentaron los resultados al Ministerio de Salud y tal, y no ha ocurrido nada. Lo único que se ha hecho ha sido ir a algunos hospitales a darles la tabarra a los médicos, a decirles que se ha hecho esta encuesta. Pero se podría haber tomado alguna medida más sensata, del tipo, vamos a ver, ah, hay falta de conocimiento por parte de la población gitana de cómo funciona la salud, porque acuden a última hora y de urgencias. Bueno, pues hagamos formación, pero también hay desconfianza. Bien, pues vamos a dar becas nuevamente a niños, a niñas que quieran ser profesionales sanitarios, y a la vez vamos combatiendo el desempleo o la exclusión social. En fin, tantas y tantas cosas. Lo mismo cabría decir del romano, de nuestro idioma, ¿eh? Vivimos en un país donde tenemos una riqueza lingüística maravillosa. Tenemos oficialmente castellano, galego, euskera, catalán, valenciano, mallorquín, aranés, asturiano.
y sin embargo, Amasig también, y sin embargo, no tenemos reconocido el romano. ¿Y por qué no tenemos reconocido el romano en España? Pues simplemente por un mero trámite burocrático. mm, Porque España no ha incluido el romano entre las lenguas objeto de protección de la Carta Europea de las Lenguas Minoritarias. Yo llevo diciendo esto, yo qué sé, 20 años. Han pasado distintos gobiernos, no me hacen caso. Ahora he participado en el plan de derechos culturales que el Ministerio de Cultura dice que es una maravilla, no sé qué, y he conseguido que incluyan esta medida. Vamos a ver si son capaces. Es simplemente escribir desde el gobierno de España a la Unión Europea y decir que incluyan el romano. Claro, se ha generado un desconocimiento tan atroz que actualmente la población gitana española se piensa que los gitanos españoles no hablamos romano, que hablamos caló. Vamos a ver. Cuando yo era pequeño y yo le preguntaba a mi padre que no ha leído nunca ningún libro, ni ha ido nunca a ningún seminario, ni conferencia de ninguna asociación, ni nada de esto, me decía, vamos a ver, nosotros hablamos el romano. El caló es lo que hablan los jambos del Estaripén, es decir, los payos presidiarios. ¿Vale? Esto estaba clarísimo. El caló es un uso jergal, ¿eh? Claro, en el siglo XIX se publicaron en España 15 o más diccionarios, todos falsos, y ahora mismo pues hay un montón de gente que se los cree, gente gitana, ¿eh? Y no se dan cuenta que en romano aún conservamos, y que cuando tú dices mecles, que eso se dice en toda España, se entiende perfectamente por cualquier romano parlante de cualquier lugar del mundo. Mecles, para, déjalo, ¿verdad? mm. ¿Tú va que eres romanés? Tsura. Sí, listo, no hay problema. Mecles, curles, que es lo mismo, es dale, curles, mecles es para. Esto se entiende. Eh, pero hay montones de expresiones que todavía persisten a pesar de la dureza de la persecución. Es Mm, que la ley prohibía el uso del romanó y se castigaba con 6 años de galeras. Y si eras mujer, 100 azotes, porque a las mujeres no las mandaban a galeras. mm. Muy Entonces, interesante. ese es el antigitanismo y en eso Ya. se concreta. Y eso es lo interesante de esta definición que pone el foco en quién lo perpetra y lo perpetra el Estado a través de sus diferentes instituciones. El Estado en forma de ayuntamiento, en forma de diputación, en forma de autonomía. Todos son responsables directos del antigitanismo. Cada vez que ponen un nuevo ministro o ministra de Educación y al día siguiente no ponen en marcha un plan, una política específica para superar el fracaso escolar del alumnado gitano, está siendo antigitano. Cada día que pasa y no hay un plan de promoción, de facilitación del acceso a las viviendas. Es que la población gitana española residimos en guetos. ¿Eh? Nuestros barrios son todos conocidos, que aunque sean barrios en los que viven Mm, más personas que no son gitanas, pero que están señalados, que son guetos. Y eso significa que llevas un lastre, que los colegios de la zona son peores, que los transportes son peores, que no ponen luces en Navidad, que no recogen la basura con la misma frecuencia con que se recoge en otros lugares.
todo eso significa. Y todo eso al final redunda en que la población gitana española tiene 15 años menos de vida, de esperanza media de. Mm. Muchísimas gracias, Nicolás, por situarnos al contexto español y también de decirnos tanta cosa. Probablemente necesitamos horas y horas de hablar cómo funciona el Que lean El Exactamente. deber de resistir y así todas estas Eso. cosas las van viendo despacito y analizando poco a poco. Sí, muchísimas gracias. Eso es muy importante y queremos estar con el libro porque hay tantas cosas interesantes que tanto tú como Silvia habéis escrito y compartiendo con nosotros, muy generosos, porque lo que la gente no sabe es que no habéis divulgado solo el contexto español, pero también muchísimas cosas internacionales y es tan importante. Pero vamos a regresar un poquito a la historia y al libro y me gustaría preguntarte si te apetece hablar un poquito por qué habéis elegido centrarse en la historia. Porque tenéis muchísimos episodios históricos, muchísimas cosas que lo analizáis y la historia es central. ¿Por qué habláis tanto de historia y por qué nos ayuda a nosotros y a la gente que nos sigue en comprender las estructuras racistas de hoy? A ver, aquí hay un problema desde el principio que es un desencuentro fundamental, que es la negación de nuestra identidad. Cuando la población gitana llega a Europa, Europa está en un momento histórico, concreto, de cambio, que se conoce en la historiografía como el Renacimiento. Esto lo Mm, hemos estudiado en todas las escuelas y significó un cambio entre la Europa medieval y la Europa moderna. Influyó en las artes de todo tipo y en ese momento, además de artes, ideas y todo, vino gente. Y esa gente, una parte de esa gente que venía huyendo de la caída de Constantinopla, que era la capital del Imperio Bizantino, en buena parte eran personas gitanas. mm, Claro, hablamos de que en esa época los movimientos de población no eran como ahora, donde se mueven mm, millones de personas. Eh, en España, para esas fechas, pues se calcula que habría menos de 8 millones de personas, mm, ¿vale? Entonces, claro, que llegasen 2 o 3 familias, o 4 o 6 ya es un impacto, ¿eh? ujú, Y entonces, lejos de habernos aceptado como unos más de migrantes, voy a contar un ejemplo que es poco conocido, y es el del Greco. El Greco, el famoso pintor español, el Greco, de Toledo, cualquiera que vaya a Toledo verá la obra del Greco y la miran, vienen personas de todo el mundo. Yo tuve la suerte de poder acompañar, aprovecho esta anécdota graciosa y guay, mm, de haber podido acompañar a Rajko Juric, el insigne poeta gitano mm, de Yugoslavia, a visitar las obras del Greco en Toledo, porque él era un admirador y fue maravilloso. Fue un día estupendísimo, una excursión muy bonita que hicimos. Bien, pues el Greco se le llamaba al Greco porque venía de Grecia. Y entonces se asentó en Toledo, allí puso su taller, hizo sus cuadros, triunfó, han quedado ahí como un gran pintor español, pero había nacido en Grecia. Y junto con él vino su familia y otras cuantas de familias. Y en Toledo había una comunidad de grecos, de griegos, que han desaparecido como etnia, porque se integraron realmente en la población, ¿vale? Eh, y esto no se hizo con la población gitana, que podría haber perfectamente ocurrido. Eran 2, 4, 6, 8, 10 familias como mucho las que llegaron. Pero claro, en 1499 te ponen una ley que te obliga a que el único oficio que puedas ejercer es labrar la tierra a las órdenes de un amo, porque esto que tantas veces se ha dicho se explica malamente.
la gente no sabe que es que en esa época, en España, no se podía comprar ni vender la tierra. Tú ahora llegas aquí a España, si tienes dinero, compras una finca o 18, las fincas mm, que quieras y plantas lo que quieras, tomates, brócoli o crías ganado o lo que tú quieras. Pero en esas fechas no, en esas fechas los únicos que podían ser propietarios de tierras eran los nobles y la mm, iglesia. Los nobles, porque se las daba el rey cuando conquistaban, cuando ganaban un territorio, mm, ¿eh? Y la iglesia porque se las regalaba la nobleza o el propio rey. Y entonces la explotaban a través de servidumbre. ¿Y qué era la servidumbre? Pues tú lo cultivas y en el mejor de los casos se trabajaba al quinto y parte. Es decir, de si yo sacaba 5 kilos de trigo, uno para el dueño. Y parte solía significar que además de las otras 4 partes que me quedaban, había que darle otra cuarta. O sea, un horror. La gente se moría de hambre. Entonces, en esas condiciones, con los talentos y los conocimientos, perdón, que tenían nuestros antepasados y antepasadas, pues dijeron, de eso nada, vamos a ver, que yo sé comerciar y yo comercio. Sé cómo se cuida los caballos, sé cómo se hacen herraduras, sé tejer canastas, y todo esto eran cosas muy mm, necesarias en la época. Hasta hace muy poco tiempo en España, las canastas de todo tipo de material, fueran de mimbre, de caña, de corteza de castaño, eh, eran imprescindibles para todas las labores del campo y de la ciudad. Todo se transportaba en canastas. Se recogía la uva, se recogía la aceituna, todo, y todo se transportaba en canastas. Luego se fueron, según iban llegando nuevos materiales, pues se han ido haciendo otras formas. Eh, la herrería, por ejemplo. Una caballería no herrada tardaba 4 o 5 veces más que una caballería herrada. ¿Qué significa esto? Pues que tú cargabas merluza en Santander para llevarla a Madrid a vender, y si el carro iba tirado por mulas sin errar, al tercer día estabas en medio de Castilla la Vieja con el pescado podrido, lo vendías en Valladolid o donde fuera porque no llegabas a Madrid. mm, Entonces, si tus mulas iban erradas, llegabas a Madrid y lo vendías. Y lo vendías a mejor precio y mm, en mejores condiciones. Bueno, ese tráfico era, línea era de tráfico de lana, de tráfico de algodón, bueno, era pues como las grandes autopistas actuales, pero con carros y mulas. Entonces, claro, como habían pocos herreros, pues las herraduras costaban caras. Pero al llegar estas familias gitanas que saben poner herraduras y saben manejar todo este tema, se mm, abarata el coste. Y entonces pueden haber más mulas herradas. Eso tiene un impacto económico impresionante, pues como tecnologías actuales. Tú piensas lo que ha significado Internet en cuanto a rapidez, mm, y pues esto igual, porque es la economía. Toda la lana que se producía en Castilla salía por los puertos del norte de España a las fábricas en Inglaterra y se transportaba en carros. ¿Eh? La lana no se estropea, podía ir más lentamente, pero habían montones de mercancías que se transportaban y que la diferencia de llegar 2 días antes o después era importante. Eh, la molienda, pues lo mismo, hubo muchos gitanos y gitanas, familias que se dedicaron a llevar, a moler trigo. Montaban un molino, lo mm, manejaban, a hacer pan, a poner
mesones y negocios de restaurantes de la época en medio del camino, ¿eh? Donde otras gentes no se atrevían, pero claro, había esos caminos que iban de Madrid hacia Andalucía o lo que sea, pues hacer una parada, comer, no sé qué. Bueno, pues habían muchas familias que hicieron todos estos negocios. En el arte, en la música, en todo. Eh, el circo, todo tipo de actividades que sabían hacer, no todas las familias, evidentemente, los que sabían trabajar el hierro, pues trabajaban el hierro, los que sabían vender, pues vendían, pero eh, lo que no vas a hacer es someterte a un sistema de servidumbre donde veo que cada año se me mueren los hijos de hambre, mientras el noble o el cura está cada año más gordo. mm, Que es mm, lo que ocurría. Entonces, eh, ese sentido de libertad y de amor a nuestras familias, bueno, pues ha sido un tipo de resistencia de aprovechar nuestros conocimientos. Y esto normalmente en los libros, los pocos libros de historia gitana, no se cuenta primero porque no lo saben, porque lo escriben payos y payas que no saben nada de gitanos ni de gitanas, ¿vale? Que lo único que saben es los documentos que hay. Pero a veces ni siquiera saben leer los mm, documentos, ¿vale? Porque en la historia de España existía una figura que era el amancebamiento, es decir, un hombre y una mujer que no podían casarse por las circunstancias que fueran, se amancebaban. Y entonces los hijos que nacían de ese amancebamiento eran legítimos o no si el hombre los reconocía. mm, Pero ¿quiénes hacían esto? Pues lo hacían los curas, por ejemplo. Los curas no podían casarse, pero se amancebaban. Tenían una manceba. ¿Eh? Eh, los nobles, que además de tener la esposa legítima, tenían una manceba. Entonces tú no puedes decir, y esto lo ha escrito un señor muy conocido de los que escriben cosas de gitanos en España, de no sé qué, fulano y mengano, gitanos de no sé dónde, que estaban amancebados. No, lo que no estaban es casados por la iglesia. Estaban casados porque somos gitanos y nosotros nos casamos y somos matrimonio en el momento en que nuestra comunidad, nuestra familia nos reconoce. mm, No necesitamos ir a pedirle papeles a ningún cura, ni a ningún alcalde, ni nada. ¿Eh? Somos matrimonio y ya está. Nosotros, Silvia y yo, lo contamos esto muchas veces para que la gente se ría. Nosotros nos hemos casado una vez por los gitanos y nos hemos casado otra vez por pagar Hacienda menos. Claro. Entonces, estas cosas que por eso nos interesa contar la historia, para que se vea, primero que nada, que no somos unos advenedizos, que no acabamos de llegar, que mm, formamos parte de esta sociedad, de este Estado, que hemos participado en todo lo que ha ocurrido aquí desde 1425, por lo menos, si no antes, mm, y que, por cierto, no se puede celebrar la llegada del pueblo gitano. Hace 600 años no llegó el pueblo gitano a España. Hace 600 años se emitió un mm, salvoconducto a nombre de Johannes de Egipto Menor, a quien la historiografía ha considerado gitano. Pero en el papel no pone ni gitano ni nada, ¿vale? No pone tampoco que sea peregrino a Santiago, eso se lo han inventado los payos. Por suerte, el documento está en internet y cualquiera lo puede leer. Es en catalán antiguo, pero vamos, se lee perfectamente.
aparte de que en la propia web del Ministerio de Cultura hay una transcripción, ¿eh? Es un salvoconducto, pues como los que nos daban en el COVID, que te autoriza a pasar, ¿eh? Pero, bueno, lo de que Egipto Menor signifique gitano, pues eso ya se lo han inventado los payos que han querido verlo. ¿Nos puede interesar? Vale, pues nos interesa, vale, damos por bueno que Johannes de Egipto Menor era nuestro tatarabuelo, pues vale, pues bien, guay, a mí me cae bien el tío Yanis. Estoy escribiendo una novela y hablo con él y me cuenta cosas maravillosas. Eh, ya os avisaremos cuando esté para publicarla. Pero ya te digo, son esas incomprensiones. ¿De dónde viene esa idea de que los gitanos, las gitanas que llegaron, perdón, a España iban de romería a Santiago? Pues tan sencillo como que en catalán, romaní, significa romero, romero, la hierba romero, Mm, ¿vale? Y romero son los que van en romería. mm, Entonces, alguien en algún momento ha interpretado romaní, lo ha confundido con romero, de la especia romero, la hierba romero, y lo ha convertido en romería a Santiago. Estas cosas, por desgracia, pasan porque la gente no tiene rigor. ¿Eh? Los más inútiles de la academia son los que se dedican a las cuestiones gitanas. En el ámbito gitano, ni aquí, ni en España, ni en ningún otro lugar tú vas a encontrar un catedrático de sociología. No, no, no. Es el último de la clase, pero que ha tenido la fortuna, se ha hecho un doctorado o se ha hecho cualquier cosa y ahí lo tienes, jefe de no sé qué en la Unión Europea, en el Consejo de Europa, en no sé dónde. ¿Eh? Y son payos que no han visto nunca un gitano. ¿Eh? Y bueno, pues yo no sé si habéis tenido esa experiencia, pero yo los he ido conociendo, gente, bueno, pues que todo el mundo los considera súper expertos y de expertos pues no tienen nada más que el nombre. Entonces, por eso a nosotros nos interesa contar la historia, por un lado, para que se entienda que somos un pueblo más, con la misma diversidad que cualquier otro pueblo. No somos extraños. O sea, es que, claro, a nadie se le ocurre decir que el origen de la población española sigue siendo controvertido, como mm, dicen con respecto a la población gitana. Pues mira, la península ibérica sigue siendo igual, tiene los mismos límites, la misma forma que en tiempo de los fenicios, pero por aquí han pasado fenicios, cartagineses, romanos, todos los godos, visigodos, ostrogodos. Entonces, ¿qué pasa? Eh, que a nosotros nos tienen que esto. Luego, no se puede decir cosas que ya la ciencia ha desmentido, los verdaderos estudios romaníes han desmentido. No somos originarios de Punjab. ¿Eh? Sabemos de la ciudad concreta de la que surge la diáspora romaní, que es Canauch, una mm, pequeñita ciudad actualmente, en comparación con los grandes números que se manejan en India, donde una ciudad de 40 millones de habitantes, bueno, pues Canauch, que fue la capital del Reino de la India del Norte, y que cuando fue invadida por Mahmud Ghazni, pues este se llevó 50 y tantos mil esclavos. Y esos 53.000 esclavos que se llevó Mahmud de Ghazni son el comienzo de la diáspora. Y que luego son vendidos a nobles persas y acaban llegando al Imperio Bizantino, mm, que es donde
se genera la koiné, ¿eh? La gitanización, el proceso de etnogénesis. Pues bueno, pues un poco como está ocurriendo en la actualidad, ¿eh? Estas poblaciones que vienen del norte de África y que en el norte de África pues hay argelinos, marroquíes, tunecinos y dentro de Marruecos pues los hay de Rabat, los hay de Fez, los hay de no sé dónde, son completamente diferentes. Y llegan aquí a España y los señalamos, les decimos moros, marroquíes, en el mejor de los casos, y viven en los mismos barrios. Y hacen los mismos oficios. ¿Por qué? Porque les funciona el boca a oreja. Vente conmigo a la obra, que el jefe amable y te va a Mm, contratar. Vente que aquí al lado alquilan una casa baratica, que es lo que siempre se ha hecho. Y, y que es un mecanismo humano y sencillo que entonces, este tipo de cosas nunca nos las han aplicado a nosotros. A nosotros todo como mágico, ¿no? Como que venimos de vete a saber dónde, de dónde nacemos, que nunca hay una explicación. Bueno, pues nosotros hacemos esta explicación así de sencilla, ¿eh? mm, Y claro, lógicamente teníamos que hablar de las otras historias porque somos romá, somos gitanos, y esta conciencia está viva en nosotros. O sea, la población gitana española sabe que somos romá, y la palabra rom existe con su significado de mm, marido, de hombre adulto marido, casado, mm, pero existe la palabra romano para nuestro idioma. O sea, esa conciencia de que somos romá está ahí. Pero a muy la bien. vez somos calé, Mm, somos calós. Claro, si sabemos que en Finlandia los gitanos finlandeses se llaman a sí mismos calé, que en Gales, Reino Unido, uno de los reinos de la Gran Bretaña, los gitanos tradicionalmente se llamaban calé, que en el sur de Francia también se llaman calé, y en Argentina y en Portugal se llaman calón, calé, calós. Claro, mm, esta era nuestro etnónimo, pero aún así sabemos que formamos parte de la nación romaní, del pueblo gitano. Entonces, tenemos que conocer estas historias. No es lo mismo haber sufrido la esclavitud como en Rumanía, mm, no es lo mismo haber tenido las más de 230 leyes antigitanas que hemos tenido en España. Claro, en Rumanía se ha conservado el romano. mm, Normal es que los esclavos no necesitan hablar con el amo, ni con los que no son esclavos. Si estás esclavizado y vives en el territorio de un monasterio o de un noble o lo que sea y estás ahí toda tu vida, pues tú hablas en romano y lo has mantenido. Claro, aquí no, aquí en España, desde 1619, em, te condenaban a 6 años de galeras o 100 latigazos por hablar romano. Pues mira, mm, no lo hablemos, no lo hablemos, porque aquí lo importante es sobrevivir, ¿eh? mm, Pero también, aparte de contar estas historias, había cosas que en resistencias gitanas nos habían quedado un poquito flojas. Bueno, toda esta parte de Rumanía nos había quedado, bueno, pues breve, pero la parte de la Unión Soviética nos había quedado muy floja, porque solo habíamos explicado la parte bonita. La claro. Unión Soviética promovió la creación del Teatro Romén, que sigue existiendo, el Teatro Gitano de Moscú, y esa historia pues nos enamoró y la contamos y todo eso. Pero está toda la cuestión de la persecución de Stalin que no habíamos contado. Y entonces Mm, aquí, pues sí que lo contamos. sí, Y había otra cosa más también en la cuestión del Samudaripen, y es que muchas veces hemos dicho que España, las personas gitanas españolas se libraron
del Samudaripen, y esto no es verdad. Hubo personas gitanas capturadas en Francia y capturadas en Países Bajos, eh, y no sabemos más, pues porque los archivos no son accesibles e investigar no es Ujú. fácil. Totalmente, Pero esta totalmente. es otra de las cosas que a nosotros eh, nos ayuda, es a animar a la gente a que investiguen y a los gobiernos a que lo faciliten, que hayan ayudas a personas gitanas, no a cualquiera. Es que esto es muy fácil, si es que los gobiernos no hacen nada más que poner pega. Es que no se puede decir solo para personas gitanas, no, sí que se puede. Mm, Sí que se puede. Se hacen convocatorias para personas openly LGTB, pues openly Romani. mm, ¿Por qué no se pueden hacer si se hacen reservas de plazas para mujeres? Porque claro, es que si no, no va a haber equilibrio en los puestos de trabajo. Se hacen reservas de plazas para gente con diversidad funcional. ¿O por qué no vamos a hacer reservas de plazas para personas gitanas en los sectores en los que no estamos representados? No nos hacen falta apoyos en la representación en el flamenco. Tenemos muchos. vale, Y en el mercadillo tampoco. ya. Pero de presentadoras de telediario, por ejemplo, no tenemos ninguna, Mm, ¿eh? Y estaría bien que hubiera alguna en Televisión Española, ¿eh? O en cualquiera de las 17 televisiones que hay. Claro, es que el 98% de la población gitana española está en riesgo de pobreza. Claro, totalmente, totalmente. es Y eso es una parte que tú lo has explicado muy bien al principio, cómo el racismo estructural funciona, ¿no? Cómo este sistema de dominación racial es muy importante lo que me estás diciendo. Nicolás, me estás diciendo un montón de cosas muy relevantes, pero te voy a pedir que sea paciente conmigo porque tengo un montón de preguntas para ti. Así que vamos a estar breve con la respuesta, porque si no me vale. voy a perder. Pero Lo sí más quiero importante, que vayan a la librería y se compren El deber de totalmente, resistir, Vivir contra el racismo, Romano y Romipén, totalmente, Anarquismo consumir. gitano. Totalmente, consumir conocimiento romaní porque nos hace falta aprender muchísimo más. Es muy interesante cómo me has hablado de la historia de España porque hay unas cosas que sí que son similares también con los principados rumanos, ¿no? Donde la esclavitud existió ahí 500 años y cómo el sistema pues ponía los gitanos por nacimiento como esclavos y quien nacía de gitanos eran esclavos y todo eso, pero sí que el tema de la idioma también hay ahí pues mucho más conversaciones y nuances. ¿Por qué? Porque hay algunos grupos que sí que han podido pues mantener y eso hay que investigarlo, cómo han podido y por qué han podido, pero también hay algunos grupos, por ejemplo, como el mío, el de Rudar, el de Beash, que históricamente eran que trabajaban con el oro durante la esclavitud, que eran gold washers, como se dice en inglés, y después se han convertido pues en gente que trabaja con la madera, rudal. Seguro que habéis oído porque tú trabajas muchísimo y sabes la diversidad de los grupos. Y muchos de ellos pues no se habla, no hablan fluente, hablan solo un par de palabras, como yo en mi familia, por ejemplo, aún conservamos solo un par de palabras, ¿sabes? Entonces, hay más narrativas, ¿sabe? Porque cada grupo tiene una historia diferente y creo que también eso es muy válido de decirlo. Ojalá que todo en Rumanía pues han conseguido de poder hablar el romano, pero también Rumanía ha reconocido el pueblo gitano como minoría nacional
que también eso ha facilitado pues de reaprender romanes, claro, porque hay universidades de romanes, hay escuelas que se puede aprender el romano, hay un montón de profesores gitanos, lingüistas y que pueden pues aprender a la gente el romanés. Y aquí en España, has dicho muy bien, no está reconocido como una minoría nacional, no está recibiendo el conocimiento que debería recibir. Pero bueno, estos son solo unos temas pues, de diversidad cultural, ¿no? Y nacional, porque también cada contexto ofrece su historia. Para ir un poquito más adelante, me gusta cómo has hablado sobre el conocimiento romaní, cómo los oficios de los gitanos, la sabiduría no era utilizada también como manera de sobrevivir y de aportar. ¿Qué me dices? Porque este libro también habla de la memoria. Entonces, háblame un poquito, si puedes, sobre cómo, cuál es el papel de la memoria colectiva en el sostenimiento de nuestras luchas por la justicia y el reconocimiento romaní. Es fundamental, pero tenemos que, tener muy claro, es fundamental ser rigurosos, Mm, ¿vale? Hoy mismo ha salido la noticia de que en Barcelona van a dedicar unos jardines a Papusa, mm, Bronislava Weiss, ujú, poeta gitana polaca. Claro, Papusa en España no es conocida. mm, No se ha leído, se ha publicado una edición de sus obras traducidas desde el polaco, no desde el romano. Y entonces, ¿por qué qué interesa a los gachos de esta poetisa? Pues les interesa una historia truculenta que se ha contado de ella, de que fue perseguida por el machismo, porque ya se sabe que los gitanos somos más machistas que los más machistas. Por eso los payos cada año matan 90 payas o más, porque somos nosotros los machistas. Bien, entonces, como eso les interesa y sirve, esa figura sirve para denostarnos, pues por eso lo ponen. Pero se hace tan mal que no se contacta con las organizaciones gitanas. Entonces, ¿para qué sirve eso? Solo mm, para que esos 4 payos hippie progre guays se hagan su foto, ¿vale? Pues entonces tenemos que tener mucho cuidado, mucho rigor nosotros mismos, de saber de lo que estamos hablando. mm, Vamos a ver. Eh, en Europa, además de gitanos, hay una serie de grupos humanos que han sufrido el mismo racismo y el mismo rechazo, mm, pero que no son gitanos, que no son étnicamente romaníes, que no tienen una genética india, de origen indio. No pasa nada por decir esto y decir que los romá no son los travelers irlandeses, ni los genís. En Europa esto se confunde, ¿vale? Y eso genera problemas y entonces hay gente que les da cursos de romano a los travelers. Travelers tienen su propia lengua de origen celta, el gamon que se llama. Entonces, no hay que confundir estas cosas. Yo he visto aquí en España, por ejemplo, los gitanos nunca hemos utilizado carros como los gitanos ingleses. La población mm, gitana inglesa ha utilizado un tipo de carros desde el siglo XIX, no desde el principio, sino desde el XIX, con unas decoraciones, con unas cosas, son maravillosos. Yo los veo y me alucinan. Pero eso aquí no se ha utilizado. ¿Por qué? Pues porque la población gitana española estaba obligada a tener un lugar de residencia. mm, Entonces, viajaban a las ferias. ¿Y quiénes viajaban a las ferias? El padre con los hijos llevaban los caballos y los vendían. Y si la feria estaba cerca y era una feria importante, donde iban a estar otras familias y demás, y tenían posibilidad, pues enganchaban un carro o una carroza, que es que las tenían, que había gitanos que tenían diferentes tipos de carrozas, y se llevaban a las hijas y a la mujer guapas para lucirse por el ferial,
porque era la ocasión de conocer a otras familias y que surgieran los casamientos, las bodas, los pidimientos, ¿eh? Esto era una cosa muy bonita, ¿vale? Pero aquí no habían esos carros. mm, No había. Entonces, yo he visto carteles de Semana Cultural Gitana ilustrado con una foto o un dibujo de uno de estos carros ingleses. No, eso no tiene nada que ver con nosotros. Lorca no era gitano. Su poesía, su literatura no puede ser gitana, porque él no lo era. Entonces, su literatura es paya. Las cosas que escriben los payos. Mira, que un payo, por muy historiador que sea, haga un libro que se llame Historia del pueblo gitano, no significa que ese libro sea Historia del pueblo gitano. Es lo que ha escrito un payo. Entonces tampoco hay que meterlo ahí. Hay que tener mucho cuidado con todas estas cosas. La memoria. Sabemos que la población gitana fue objeto de la prisión general de 1749. La práctica totalidad, entre 9 y 12.000 personas gitanas españolas, es decir, todas las familias gitanas españolas actuales, tuvimos un ancestro, hombre o mujer, que fue mm, encarcelado. Entonces, sabemos dónde estuvieron en la Carraca, en Murcia, o sea, en Cádiz, en Cartagena, en Murcia, en el Castillo de Alicante. Yo, cuando viví en Alicante, promoví que en el Castillo de Alicante, en la plaza de armas del castillo, que cada año visitan 400.000 personas, haya una placa que recuerda que allí mm, estuvieron presos nuestros antepasados. No es nada, eso es un mero acto, pero esa es la memoria que nos interesa. En Jerez, por ejemplo, tú vas a Jerez y en Jerez hay en muchas calles monumentos a artistas gitanos. ¿Eh? La Paquera de Jerez, mm, el Sordera, Terremoto, Manuel Torres. Bien, pues que se señale que son gitanos estos artistas, porque mm, la persona, Jerez vienen gente de todo el mundo, de Japón, de todos lados, a estudiar el flamenco. Claro, si no ves la diferencia entre un artista gitano y un artista payo, que sí que se ve, porque es que la calidad, y esto hay que decirlo, la calidad de los artistas gitanos es 10.000 mm, veces más que la de los artistas payos en ese estilo. A lo mejor si se dedican a otra música, harán según su talento, pero ¿por qué triunfan los artistas payos que dicen que hacen flamenco? Pues triunfan por el antigitanismo, porque la estructura industrial del flamenco es paya. Entonces, le dan ventaja a los suyos, ¿vale? mm, Entonces, ¿qué memoria nos interesa? Pues nos interesa destacar que en el rastro de Madrid hubo una gitanería, es decir, un barrio donde vivían familias gitanas por voluntad propia. Que lo mismo ocurría en el Carrer de Gracia, perdón, en el barrio de Gracia o el Carrer de la Sera de Barcelona, o en la Plaza Alta de Badajoz. Que hoy en día todas estas zonas están gentrificadas, mm, pero que fueron origen y cuna de expresiones culturales gitanas genuinas. En la Plaza Alta de Badajoz surge un tipo de música gitana que no hay en otros lugares de España, que son muy gitanos, por ejemplo, los jaleos. Los jaleos, los flamencólogos no saben, o igual, son la mayoría de los que escriben de flamenco son todos payos y no saben. Y entonces dicen, bueno, son un tipo de bulerías. No, los jaleos llevan su propio compás y tienen sus propias letras. Y los jaleos, yo en mi familia, que somos del centro de la península, son lo que más se cantaba antes cuando yo era pequeño en las fiestas, en las juergas nuestras, mm, jaleo. Pero eso surge ahí de esa gitanería de la Plaza Alta. Y en Jerez, en el barrio de Santiago, que era, bueno, sigue todavía bastante población gitana viviendo ahí. En todo esto lo que interesa señalarlo, memorizarlo. Otra cuestión es la museificación. mm.
En España tenemos el Museo de la Mujer Gitana y el Ecomuseo de Barcelona, el Ecomuseo Gitano de Barcelona, que son, eh, 2 iniciativas propuestas por organizaciones gitanas, por tanto, voluntariosas, mm, maravillosas, hay que aplaudirles, pero no hay más. Eh, Debería de haber un lugar, un museo, donde se recojan, por un lado, la cuestión etnológica, mm, ¿eh? Estas cuestiones de la fragua, de la cestería, de las varas, todo ese tipo de artesanía gitana, ¿eh? Y otra, la cuestión artística, ¿eh? Claro, hay artistas, pintores gitanos, escultores gitanos, cuyas obras no están en ningún museo porque son gitanos, ¿eh? Entonces, que haya un lugar nuestro propio. Pero también estaría muy bien, aparte de eso, que en los grandes museos españoles se señalaran rutas donde los protagonistas eran gitanos y gitanas, porque mm, los grandes pintores españoles y europeos han pintado en las diversas épocas artísticas a personas gitanas. Y claro, si esto no se informa, pues la gente no sabe. Silvia, en su monólogo teatral, mm, No soy tu gitana, cuenta una anécdota real, y es que en nuestro viaje de novios nos fuimos a París, nos fuimos al Louvre y como la sala donde estaba la Gioconda estaba llenísimo de gente, pues nos fuimos a otra sala al lado y empezamos a buscar gitanas y gitanos y encontramos una gitana de Caravaggio, que es la mm, Buenaventura de Caravaggio. Entonces, una gitana leyéndole la Buenaventura a un noble. Y entonces, en la cartela explicativa del cuadro pone que la gitana le está robando, le está hurtando el anillo discretamente. Claro, ¿quién ha puesto eso? Es un racista que solo piensa en que las gitanas roban. Pues claro. eso hay que cambiarlo. Y por ahí, ya te digo, empieza el monólogo Silvia y como se sorprendió tanto de aquello que a partir de ahí empezó a darle vueltas a investigar toda esta historia. Entonces, nuestros niños y nuestras niñas van a los museos y nadie les dice que en el famoso tríptico del carro de heno aparecen al menos 5 gitanas con sus Mm, hijas. Pues esto estaría estamos hablando de probablemente uno de los más famosos pintores del mundo, Rubens, que está en Madrid, en el mm, Prado, ¿eh? El tríptico del carro, de heno. Hay montones de cosas, pero luego además, eh, de esto, de crear estos 2 variantes, ¿no? Por un lado, la memorialización con esos monumentos, esos jardines, calles. Hay montones de calles. Yo no digo que haya que quitar el nombre del Marqués de la Ensenada, de la calle Marqués de la Ensenada, no. Lo que digo es que en la placa hay que poner que fue el, promotor de la Prisión General de Gitanos y Gitanas. mm, Pero luego además es que hay que poner calles, al tío Pepe Heredia, que en paz descanse, a Camarón de la Isla, mire, Camarón, que llevo yo aquí, ¿no se ve? A Terremoto de Jerez, a nuestros grandes artistas, a La Paquera, que sí, que allí en Jerez le tienen puesto un monumento, pero, luego fuera de allí no se tienen. Entonces, estas cosas hay que saberlas, pero ya te digo, sobre todo hace falta que nuestra gente de las asociaciones, que son las que suelen promover estas cosas,
entiendan bien que Sofía Kovalevskaya, mm, por mucho que les guste a los payos, decir que fue la gitana, no, no era gitana, era paya, blanca, payísima, rusa, rusísima, más paya y más rusa que un olivo. ¿Eh? No, no era gitana, ¿vale? Y esto es un invento, es tan falso, pues porque les interesa. Es lo mismo que lo de que te digo de Papusa. Interesa vender esa imagen. Pobrecita, la gitana maltratada por el machismo. mm, ¿Eh? Pero la has leído, tú lee a Papusa y difunde sus textos originales en romano. Porque claro, el problema es que Jerzy Fikowski, que es el payo que sacó a la luz los textos de Papusa, se ha guardado los originales y han estado escondidos hasta hace nada y no hemos podido tener acceso. O sea, yo no he podido ver nunca sus poemas originales mm, de Papusa. ¿Eh? Entonces, sabemos lo que ocurría en esas fechas. ¿Vale? Jerzy Fikowski recibía cartas de Papusa, pero no eran sus poemas. Ella le contaba cosas y él lo interpretaba como le daba la gana. Y como sabía que si las ponía en forma de poema las iba a vender, pues las ponía en forma de poema. Y se inventaba las formas y se inventaba todo. Y al final era, pues eso, como ha ocurrido tantas veces. ¿Eh? Los payos hacen una interpretación de nuestra cultura que es la que a ellos les va bien. ¿Eh? mm, Ahora mismo, en España, fíjate que hay más de 1 millón de personas gitanas, de las cuales a mí así de memoria me pides y te hago un listado de 3.000 gitanos y gitanas con titulación académica. ¿Eh? Y te pongo los dos apellidos y el teléfono, ¿vale? Y sin embargo, ¿a quién consulta el gobierno? ¿Qué organización mm. hace todos los informes que sirven de base a las políticas del gobierno? El Secretariado Gitano, que es una organización de payos y payas, que aunque la presida una gitana, eso es ahora porque han querido hacer un cambio de imagen, pero es una gitana que ha sido diputada de Ciudadanos, que Ciudadanos es de derecha. Entonces, esa persona no tiene una visión antirracista, ni feminista, ni nada de esto. Eh, y así, pues podemos seguir con todas estas cosas. ¿Eh? Ya, te entiendo. Sí, hay tantas cosas que se pueden hablar y es muy, muy interesante cómo has hablado de la memoria colectiva, tanto la que hay que objetificarla, ¿no? Ponerlo en museo, en teatro, en placa conmemorativa, en calles, pero también de nuestro conocimiento, ¿no? Que también alguna parte es un conocimiento oral que se ha transmitido en familias, en familia, pero también si nosotros hubiéramos tener la oportunidad de, ¿no? Y los recursos y no ser siempre perseguido, de poder escribir todo eso, de poder tener acceso a ponerlo en museo, porque todos los pueblos que han podido pues crear esa memoria colectiva es porque han podido, no porque los gitanos han elegido hacerlo todo oral, sino se trata de recursos. Pues nos estamos acercando al final, Nicolás. Tengo una pregunta, ¿vale? Y aquí decides tú lo que quieres hablar, pero te oí algo interesante, igual lo puede mencionar. Bueno, ¿por qué es importante al final que la gente de casa pues aprende y se familiarice con el conocimiento romaní? ¿Y qué nos traes para la próxima vez? Porque he visto que tiene planes. Así que, ¿cuál es tu futuro plan como escritor y qué temas vas a explorar? Bueno, pues de momento vamos a ver si encontramos quien nos edite, porque nuestro problema principal es ese. Eh, no es fácil que alguien invierta dinero
claro. en hacer una edición. Tenemos, por suerte, hay una editorial que la lleva una persona gitana en España, que es Altramuz, Mm, pero esto no es suficiente, hacen falta más, editoriales, pero hacen falta, eh, mm, que se nos apoye. Nosotros publicamos todo en editoriales, privadas. Nuestra organización no funciona con subvenciones de ningún tipo. Por una decisión propia, no queremos competir con las demás organizaciones gitanas y además no queremos cumplir con la agenda del Estado, que es una agenda puramente integracionista y nosotros no estamos por esa labor. Nosotros pretendemos la emancipación del pueblo gitano y, por tanto, el acceso del pueblo gitano a una condición como la de los demás pueblos que conforman esta matria de patrias que es España. Y no queremos otro estatuto que el que tiene el pueblo vasco, el pueblo catalán, el pueblo gallego, el pueblo de Madrid. Es decir, poder elegir a nuestros representantes y poder elegir en qué nos gastamos nuestro presupuesto. Para que ustedes se hagan una mm, idea, porque a veces no, estos datos no los tenemos, eh, en España, la mayor promotora de empleo eso es el Estado a través de las diputaciones, los ayuntamientos y las autonomías. Son ya, quienes más empleo dan. Algo así como el 60% del presupuesto de cualquier autonomía va a sueldos, a jornales de gente que trabaja ahí simplemente porque es de ahí. mm, ¿Eh? Entonces, y en España se calcula que hay en torno a 1 millón de personas gitanas. Es decir, eh, 3 veces la población que tiene, por ejemplo, la comunidad autónoma de La Rioja, o más o menos la misma cantidad de gente que tiene, Asturias. ¿Eh? Nadie consideraría que Asturias es una minoría, ni que La Rioja es una minoría. Y La Rioja tiene su universidad pública, un montón de museos, su propio autogobierno, su propio parlamento. Y no sé actualmente, pero hace 4 o 5 años tenía un presupuesto anual de 3.600 millones de euros. Si lo multiplicamos por 3 porque es lo que tocaría, pues estamos hablando de unos 12.000 y pico millones de euros que nos corresponderían a la mm, población gitana. Si de ahí descontamos la cuestión de las carreteras, el tráfico aéreo, el tráfico marino, la policía, que no queremos tener policía, etcétera, pues vamos a dejarlo en la mitad, en 5 o 6.000 euros. Y sin embargo, lo que el gobierno hace con la población gitana en toda España no llega ni a 20 millones de euros. Ese es el desfase. Más de 5.000 millones de euros que cada año no se gastan en cuestiones gitanas. Tú piensa, María, si tú tuvieras la posibilidad de invertir mm. 5.000 millones de euros cada año en generar empleo para la población gitana española, de aquí a 5 años, toda la población gitana española tendríamos un empleo. ¿Vale? Totalmente, totalmente. Vamos, que son datos que tiene razón, mucha gente no lo conoce, especialmente si son fuera de España, pero seguro que mucha más gente probablemente critica en estas cosas. Pero Pues quedarlo con el libro y con el conocimiento romaní, muchísimas hay gracias. una cosa Y que quería quiero decir. que me diga la tema del nuevo Bueno, idea. tenemos montones de ideas. Silvia ha dejado de hacernos Soy tu gitana, pero está preparando otra obra de teatro. De momento la tiene casi a punto el texto, pero todavía queda un largo proceso de dramatización y todo eso, pero avisaremos. Y aparte de libros así de divulgación sobre historia, idioma y todo esto, que tenemos un montón de material y que iremos sacando según vayamos pudiendo. Yo estoy escribiendo una novela de ciencia ficción. Mm, Es una historia hay una organización secreta mundial gitana que pretende
la armonía del mundo y la felicidad de los gitanos, y a esto es a lo que se dedican los agentes de esta organización. Entonces, me estoy divirtiendo muchísimo escribiéndola, así que supongo que quien la lea se divertirá. La anunciaremos cuando esté. Hombre, eso suena fantástico, vamos, que necesitamos estas cosas, son a veces pues con novela, con obra de teatro, podemos llegar a la gente de forma mucho más masiva y también llegar a su corazón. Así que me alegro mucho que estáis en tanto proyecto. También saludo a Silvia, una compañera, una activista, una prima que no para. Y os deseamos a los dos pues muchísima energía, muchísima creatividad en continuar, poder divulgar conocimiento romaní, crear conocimiento romaní y a ti te aconsejo abrirte un podcast, es que tiene tanta cosa que decir, ¿vale? Quere Queremos, ese es otro de los proyectos, pero, nosotros, tenemos 4 hijos y aparte del activismo hay que buscar para comer. No es nada fácil, conforme está Claro. todo de caro, conseguir mantener a 4 hijos. De momento lo vamos consiguiendo, pero no nos queda tampoco mucho tiempo para escribir libros y hacer otras cosas. Pero No, bueno, estáis haciendo demasiado, considerando vuestro contexto como familia, con 4 niños, con la educación, con todo lo que conlleva, o sea, todo es muchísimo trabajo. Por eso creo que la energía, el sueño, hay que conservarlo porque os necesitaremos aquí, ¿vale? Sano y bien. que Fue vaya la un gente a la librería y sí, compre Deber de eso quería Resistir. decir. Sí, eso quería decir que gente en casa, por favor, no olvidáis en apoyar y consumir el conocimiento gitano y conseguir vuestra copia del deber de resistir porque vais a aprender un montón. Podéis encontrar en la librería más cercana de vuestra casa. A ti, Nicolás, muchísimas gracias por estar con nosotros. Gracias por esta conversación tan rica en conocimiento, ¿vale? Fue un placer y aprendí muchísimo de ti, así que espero con otra ocasión de tenerte de nuevo y igual Silvia también va a poder unirse a la conversación. Muchísimas gracias. Nice to meet you. De lo de Bajas Asti. Nice to que Sasti. Pues gente en casa, muchísimas gracias de nuevo. Recordamos que este evento es parte de nuestra campaña Conoce nuestra cultura, iniciativa de Chanipen Research Memory and Justice, que promueve el conocimiento gitano y gitana y las experiencias y resistencias. También queremos hoy darle las gracias a nuestro invitado por estar con nosotros, por compartir su conocimiento y sus luchas y le deseamos pues muchísima suerte con todos sus proyectos. Queremos también dar las gracias a nuestro productor del concepto, conoce nuestra historia, que es Fernando Ruiz Molina, también que es nuestro presidente, por las animaciones chulas que ha hecho por hoy acompañarnos y por el diseño del formato. Yo soy María Dumitru, trabajo para Chanipen y hoy tuve el placer de entrevistar a nuestro primo Nicolás Jiménez en hablar de su libro El deber de resistir. Muchísimas gracias de nuevo y os deseo una muy buena tarde. Nice to Malen.